Hola, esto es New Books Network en español. Esto es Tiempos Agrarios, el podcast de la revista Historia Agraria. Un espacio que te acerca a las últimas investigaciones relacionadas con la agricultura, la economía y la sociedad rural en perspectiva histórica. Hoy conversamos con Ernesto Clar sobre el artículo Emigración y modernización agrícola, un análisis de la España provincial durante su gran éxodo rural 1960-1981, escrito en coautoría con María Isabel Ayuda y publicado en el número 90 de agosto de 2023. Te habla Noelia Parajoa desde la Universidad de Barcelona. Hoy tenemos con nosotros a Ernesto Clar, profesor titular de la Universidad de Zaragoza en el Departamento de Economía Aplicada. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, yo tengo que decir que estoy muy emocionada porque durante mi tesis doctoral y también ahora los trabajos de Ernesto han sido una lectura muy importante para mí. Y por otra parte, porque esta es mi primera entrevista para el podcast, así que a ver qué tal. Bueno, hoy en el podcast vamos a conversar con Ernesto sobre su último artículo en la revista, cuya coautora no está aquí hoy con nosotros, pero vamos a mencionar que es María Isabel Ayuda, y ambos en este artículo abordan la relación entre modernización agrícola y migración rural en España en las décadas de 1960 y 1970, teniendo además en cuenta las diferencias provinciales. Le voy a pasar la palabra a Ernesto, que nadie mejor que él para explicarnos y contarnos más sobre este artículo, y le voy a preguntar, para empezar, cuáles son las principales contribuciones que nos trae. Bueno, muchas gracias, Noelia. Bueno, mira, este artículo en realidad es un artículo de un proceso muy largo, porque yo este artículo lo empecé escribiendo en el año 2009 y bueno, por diferentes vicisitudes, pues bueno, no lo retomé hasta hace 3 o 4 años. Y bueno, pues un poco la idea que me surgió en el 2009 era fundamentalmente la de intentar combinar dos cosas que se producían en el mismo tiempo, en el mismo periodo, que eran, por un lado, el gran éxodo rural en España, que no son los procesos migratorios que se habían dado hasta entonces, sino un verdadero proceso de salida masiva que inició los procesos de despoblación en muchas zonas. Y por tanto que es una magnitud mayor que la de una migración, lo del éxodo rural, y luego también la transformación de la agricultura española, lo que se llamó el fin de la agricultura tradicional o la modernización agraria, aunque esa palabra sea una palabra que quizás en España tenga unas connotaciones que no tiene, por ejemplo, cuando la utilizamos en inglés, pero es cierto que esos dos periodos, esas dos cosas, esos dos procesos se daban a la vez. Entonces, teniendo en cuenta que yo había tenido un contacto bastante grande con las fuentes y con datos de la agraria de España en los años 60, 70, pues me planteé un poco el contrastar qué posible influencia pudieran tener una serie de factores agrarios en las diferencias de la salida de población a nivel provincial. Entonces, bueno, lo que siempre había visto era que los factores de diferencias entre lo que ofrecía el medio urbano y lo que ofrecía el mundo rural, o las propias lógicas de las cadenas migratorias, eran las que habían explicado fundamentalmente estos procesos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues se había dado por hecho que prácticamente los factores de origen tenían muy poca relevancia. Entonces, con este trabajo, un poco lo que yo quería era ver precisamente esa idea, ¿no? La idea de en qué medida, dentro de que sí que era un fenómeno generalizado, podíamos introducir diferencias en cuál fuera la configuración agraria de las distintas provincias. Porque, y esto era una cosa que sí que a mí me parecía muy evidente, en España a la altura de 1960 no había una única agricultura, es decir, había agriculturas diferentes y por tanto también había medios rurales diferentes. Y por tanto, en ese sentido era fácil o era conveniente el contrastar cómo esas diferencias podían influir en que, bueno, pues por un lado en la salida de población y por otro lado en los ritmos de modernización agraria, si estos ritmos habían sido más lentos o más rápidos.
Pues muy interesante todo esto que nos cuentas, Ernest. Yo te quería hacer algunas preguntas en relación a la metodología, ¿no? Porque al inicio del artículo planteas que se van a tener en cuenta variables de tipo económico, pero que hay otras de tipo cultural o social que son muy importantes y que explicarían en parte también pues todo este proceso, ¿no? De todas ellas sí que tenéis en cuenta una que es la migración en décadas previas y por tanto ese efecto de cadena. Entonces, yo te quería preguntar, ¿por qué habéis decidido centraros solo en esos factores más de tipo económico? ¿Cuáles serían estos otros factores de tipo más social y cultural, aparte de las ya mencionadas cadenas? ¿Y qué peso tendría cada uno en esa migración, en tu opinión? Bueno, a ver, claro, el planteamiento de principio era utilizar variables agrarias. Entonces, en ese sentido, utilizar variables agrarias que no fueran estrictamente económicas planteaba dificultades, ¿no? Porque era complejo encontrar una serie de variables agrarias que realmente pudiesen reflejar bien lo que tuviera una cierta influencia a la hora de decidir salir o no. Está claro que hay toda una serie de otros factores que son importantes, sobre todo si lo valoramos desde el punto de vista del medio rural. Claro, también es verdad que esos factores son más importantes conforme nos acercamos más a finales del siglo XX. Es decir, que quizás probablemente en 1960 todavía no fueran suficientemente relevantes. En los 60 seguramente lo fueron más, pero yo creo que fue sobre todo a partir de los años 80 cuando empezó a notarse todo ese tipo de cosas. ¿De qué estamos hablando? Se está hablando obviamente de las infraestructuras educativas, por ejemplo. Estamos hablando de las infraestructuras sanitarias, todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de las infraestructuras culturales. Entonces, todo ese tipo de cosas indudablemente tuvieron su influencia, pero es muy probable que tuvieran su influencia en generaciones posteriores, ¿no? Esto era muy importante en 1960, yo creo que era menos relevante. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, para mí la pregunta está respondida. También te quería preguntar, hablando de la metodología, ¿por qué un análisis econométrico, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta metodología y no otra? Creo que puede ser una pregunta también interesante para nuestros oyentes. Un tema además que está ahora, bueno, ¿no? Muy discutido en el ámbito de la historia económica más en general y también pues en la historia agraria. Indudablemente, al final acabas publicando un artículo que en inicio seguramente no era el mismo, ¿no? O sea, quiero decir, yo al final pues tengo la sensación de que haces una cosa, intentas y no lo sé, ¿no? O sea, si ves como si tienes tomates y te planteas hacer un salmorejo y al final, pues no sé, te queda un Bloody Mary o al revés, ¿no? O sea, quiero decir que muchas veces pasa esto con los artículos, ¿no? Incluso, no sé si al final te queda una sensación de satisfacción que yo cuando estaba acabando el artículo no lo tenía muy claro, ¿no? Si estaba totalmente satisfecho. Entonces, una de las cosas que yo que introduje en las primeras versiones de los artículos, aparte del ejercicio econométrico, que para mí era relevante porque ya tenía los datos y tal, pero bueno, tampoco era, por ejemplo, un grado de modernización provincial. E intentaba establecer diferencias y relacionarlo con las tasas migratorias. Lo que pasa es que es verdad que en los sitios a los que mandé el artículo, prácticamente todo el mundo me decía que tenía que quitar esa parte. Entonces, no sé si al final, pues no me queda más remedio, ¿no? Pero cuando todo el mundo lo mandas a las revistas y todos te dicen que te quedes con el ejercicio econométrico y que quites lo otro, pues entonces acabas haciéndolo. Yo la verdad es que he tenido la ventaja además de contar con Maribel, que como bueno, como es experta en econometría, pues me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado mucho a hacer cosas que yo evidentemente no hubiera sabido hacer, ni hubiera pensado nunca, ¿no? Con los datos. Entonces, en ese sentido, bueno, claro, hay que plantearse que también el número de observaciones que yo tengo son pequeñas, ¿no? Quiero decir que en el conjunto tengo 100 y en las décadas tengo 50 solo. Entonces, a ver, yo no soy una persona que sea muy convencida digamos, no soy un fanático en ese sentido de la econometría, pero creo que por las características del artículo sí que, bueno, pues
todo se predisponía, ¿no? a utilizar esa herramienta. Una herramienta que en cualquier caso siempre hay que utilizar con mucha precaución, evidentemente. Y creo que no es algo que haya que repetir, ¿no? Que evidentemente, y sobre todo nosotros los historiadores económicos, pues a la hora de valorar las cosas, es tan importante como los resultados que nos salen, es ver si esos resultados son coherentes con, digamos, con las cosas que sabemos de los temas, ¿no? Que muchas veces, pues simplemente lo que hacemos es reaccionar ad hoc a los resultados que hemos obtenido. Pues muy claro también porque esta metodología y bueno, yo también comparto tu visión, ¿no? Acerca de, bueno, pues este tipo de análisis. Así que sin extendernos más en esta parte, nos vamos a los resultados, ¿no? Y a la discusión de los mismos. Así que cuéntanos, Ernesto, de las variables que tenéis en cuenta en el artículo, ¿cuáles han sido más significativas a la hora de explicar la migración rural? Bueno, nosotros hicimos el modelo conjunto con todas las variables. Los resultados no eran tan buenos como cuando separábamos por décadas. Y dentro de las décadas, esa influencia se había perdido, ¿no? De las distintas variables. Bueno, básicamente las variables que más efectos tienen, obviamente la que tiene un efecto más grande es la de los resultados de las tasas migratorias de la década anterior, ¿no? Que era una de nuestras variables de control. Esa es la que tiene un resultado más fuerte. Dentro de las variables agrarias, la que tiene un resultado más fuerte es el regadío, que incluso en esta época todavía se puede entender que tiene un cierto efecto retención, ¿vale? Que puede tener un cierto efecto retención en el medio rural, ¿no? Cosa que luego con el paso del tiempo, como ya he dicho, se va perdiendo, ¿no? Pero incluso podría llegar a tenerlo más en los 60, menos en los 70. Luego hay cosas que están muy relacionadas, ¿no? Porque aquí dentro de todas estas medidas la implantación del regadío tiene mucho que ver con la superficie, tiene mucho con la parcelación. Entonces, las otras dos variables que salen significativas para los años 60 de la parcelación y la superficie, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que fundamentalmente las zonas que estaban más parceladas y por tanto más fragmentadas, pues tuvieron más facilidad para expulsar población, ¿no? Y la superficie, bueno, el resultado de la superficie a veces sale positivo, a veces sale negativo, pero fundamentalmente el resultado negativo lo que también nos está indicando es que las explotaciones más grandes, pues también por la propia combinación con la tecnología, por la mayor capitalización de las agriculturas, hacía falta menos gente cada vez. La sustitución por la maquinaria, aunque curiosamente la maquinaria no sale significativa, ¿no? Otras varias, pues por ejemplo, la de los asalariados, pues solo nos sale significativa en los años 60. O el porcentaje dedicado al trigo, pues ahí solamente nos aparece con la de tamaño de mercado. O sea que son variables que tienen un poder explicativo menor, pero de alguna forma sí que configuran el de que las agriculturas más tradicionales, es decir, como un fuerte peso del trigo, como un mayor peso de los asalariados dentro de la población agraria o mayor parcelación, pues tuvieron más dificultades para continuar, ¿no? Y por tanto fueron más propensas a soltar población que aquellas que tuvieron una agricultura más modernizada que sobre todo se relacionaría con el peso del regadío. Bueno, Ernesto, a mí me llamó mucho la atención y lo mencionabas ahora que la motorización fue la única variable no significativa. Cuéntanos un poco más sobre esto. Claro, lo primero que hay que decir es que nosotros lo que hemos utilizado aquí no es necesariamente la mecanización agrícola, ¿no? Que podría introducir alguna diferencia, sino que lo que hacemos es coger todas las máquinas, digamos, que se utilizaban en el campo. O sea, no solo las segadoras, los tractores, las cosechadoras, sino también las máquinas, las bombas de riego o las máquinas para extraer leche. Entonces, es un concepto más amplio. Yo creo que el resultado que a nosotros nos sale, bueno, va un poco en el sentido de contrastarlo con la hipótesis de la innovación inducida, ¿no? Es decir, al final parece ser que los salarios aumentaron mucho, es decir, parece que hay una combinación entre la mano de obra y la mecanización en el campo. O sea, que hay una relación absolutamente directa. Que si el coste de la mano de obra aumenta, es el momento en el que hay mayores incentivos para introducir maquinaria.
Sin embargo, yo no estoy, y esto ya lo contaba en otro artículo que hablaba sobre el tema de la difusión de los tractores, ya mencionaba allí que yo no estaba completamente convencido de esta tesis. Yo creo que las tesis de umbral, como se llaman, tienden a explicar mejor esto. Es decir, hay un momento en que la tecnología se impone. Hay un momento en que tú no puedes renunciar a la tecnología. O sea, da igual que en tu provincia los salarios sean muy altos o sean muy bajos. Da lo mismo. O sea, si esa tecnología se está imponiendo, hay un paquete tecnológico que se está introduciendo, es muy difícil que si tú quieres continuar siendo un productor agrario que esté a la última y que pueda competir, pueda renunciar a eso. Entonces yo creo que va por ahí un poco el resultado, ¿no? El resultado es que nosotros establecemos siempre esa relación muy estrecha entre mecanización y mano de obra agraria, pero yo creo que esa relación, sobre todo en este periodo en el que la tecnología avanzó tanto y tan rápido, no es tan clara, no es tan evidente, ¿no? Y quizás por eso no salga significativa. Pues esto que nos explicas, o esta, bueno, tesis tuya, es desde luego muy interesante y bueno, yo creo que pues aquí se abre un debate de discusión muy interesante para la historia agraria, que hoy no tenemos tiempo, ¿no?, para profundizar más, pero creo que sin duda es una cuestión clave y que es necesario seguir investigando a ver pues cuál es esa relación. Y como esto, pues yo diría que hay muchas otras variables y factores que se abordan en este artículo, pues que dan también para mucho más debate. Así que, bueno, espero que, pues, que este artículo ¿no?, sirva mucho para tu investigación, pero también para otras, para seguir avanzando en el entendimiento de todas estas cuestiones. Y ya llegando bueno, al cierre un poco de esta breve pero rica entrevista, te iba a pedir pues que nos plantees 3 o 4 conclusiones clave de este artículo, Ernesto. Vale. Bueno, la primera conclusión que yo diría es que está claro que en la década de los años 60 es donde se concentra el proceso. Y la propia influencia de las variables, que es más claro en los años 60 que en los años 70, también nos está hablando de esto. Por otro lado, teniendo en cuenta que además es verdad que las migraciones tienden a cambiar. Es decir, las migraciones de los años 60 son migraciones en las que hay un gran componente de larga distancia. Mientras que a partir de los años 70 empezamos a ver que las migraciones son fundamentalmente dentro de la propia provincia. O sea que también hay un cambio de patrón. Como también hay un cambio de patrón en la agricultura. En la agricultura de los años 60 sigue siendo en muchas provincias españolas muy intensiva en trabajo. Y sin embargo, en los 70, donde ya se ha producido la modernización prácticamente en todas las zonas, porque las que han ido más lentas no han tenido más remedio que hacerlo incluso, ya no tenemos ese tipo de agricultura, tenemos una agricultura diferente. Entonces, la diferencia entre las dos décadas es muy clara. Otra de las conclusiones es que el proceso de modernización agraria fue un proceso que se produjo durante un periodo de tiempo extenso. Es decir, que ya había empezado claramente a finales del 19 en algunas zonas, por ejemplo, en algunas zonas ya había empezado las grandes zonas de riego, que luego se fue introduciendo tecnología que en algunas regiones o en algunas provincias fue más intensa que en otras, y que por tanto el proceso de modernización lo que determinó fue que aquellas zonas, aquellas provincias en las que tuvieron un proceso de modernización más extenso en el tiempo, cuando llegaron los años 60, perdiendo población porque perdieron población, no perdieron tanta población como aquellas zonas en las cuales la modernización agraria se produjo de forma mucho más brusca, porque la agricultura que tenían en los años 60 seguía siendo la agricultura de rasgos muy tradicionales. Y por tanto muy intensiva en trabajo. Entonces, en ese sentido, y probablemente generando rentas más bajas, no, seguramente generando rentas más bajas, entonces lo que vemos ahí es que los ritmos de éxodo tienen también mucho que ver con el grado de modernización. Es decir, si el grado de modernización estaba muy avanzado a la altura de 1960, el ritmo sería más bajo que si no estaba, ¿no? Y luego, bueno, pues indudablemente en esta discusión, y quizás sería la tercera conclusión, en esta discusión que siempre hay sobre la capacidad que tiene la agricultura, que todavía se sigue empleando, ¿no? Y que en los años del franquismo todavía era una
una cosa recurrente, ¿no? La importancia que tiene la agricultura para retener población o no. Es indudable que la agricultura no tenía capacidad de retener población. Dejemos ahí un poco entre paréntesis el efecto del regadío, pero ya no lo tenía entonces. O sea, ya no lo tenía en los años 60 y 70. Entonces, es indudable que la sociedad que tenemos hoy día es una sociedad distinta de aquella, porque aquella era una sociedad pro-urbana, es decir, era una sociedad que iba a aumentar constantemente en los grados de urbanización, ¿no? Y que la gente pensaba que efectivamente el futuro estaba en las ciudades. Como la sociedad que cada vez vivimos es una sociedad que va a tender a alejarse, por lo menos a la hora de vivir de las grandes ciudades o de las ciudades, y va a tener un cierto retorno, no sé si al campo, pero sí al menos a esas zonas intermedias. Bueno, pues la agricultura es un factor que puede ser importante e indudablemente dentro de otros muchos factores. ¿Vale? Dentro de muchos factores para generar infraestructuras económicas y para generar infraestructuras sociales, porque tan importante como las infraestructuras económicas son las infraestructuras sociales. Y aunque en los años 60 o 70 no las incluyamos dentro, digamos, del análisis, ahora es indudable que hay que hacerlo. Es decir, no podemos pensar en que la gente simplemente porque en un pueblo la renta per cápita sea más alta, la gente se va a ir a vivir allí si no tienes una serie de medios educativos, sanitarios, culturales, mínimos, ¿no? Que hagan atractivo el vivir en esas zonas rurales. Entonces yo creo que ahí un poco también entramos en esa discusión sobre el papel de la agricultura, ¿no? En todos estos temas de despoblación, que parece que evidentemente es un debate bastante zanjado, pero que creo que, bueno, pues hablando un poco de lo que ocurrió en los años 60-70, pues también nos puede aportar luz. Estupendo, Ernesto. Pues sí, con esa última conclusión vinculamos ese debate con un debate muy fuerte también que está teniendo, ¿no? Que está viendo en la actualidad, por una parte con la crisis urbana, yo misma víctima de ella, ¿no? Y además, bueno, Ernesto no lo sabe, pero yo nací en una aldea muy pequeña en Galicia. Y, ¿no? Y me vine a Barcelona hace unos años y ahora estoy convencida de que tengo que regresar porque evidentemente pues no venir ahora a Barcelona es muy diferente a cuando se venían en los años 60, ¿no? Y por otra parte también con este debate sobre la agricultura y qué va a pasar con la agricultura o qué modelo agrícola vamos a tener en un futuro inmediato, visto que el que tenemos ahora pues es bastante deficiente en muchos sentidos. Bueno, pues ya para cerrar la entrevista, Ernesto, yo te quería preguntar si hay alguna cuestión más que te gustaría comentar o resaltar en relación a este artículo antes de finalizar. Bueno, yo creo que lo que más me queda del artículo es que probablemente sea el artículo que más ilusión tuve de hacerlo, el artículo que más he trabajado de toda mi carrera, porque tampoco he sido muy proclive yo, ¿no? A coger mis artículos y por ahí difundirlos y tal. Pero claro, para mí ha sido un proceso bastante largo y bastante dificultoso, si quieres que te diga la verdad. Yo creo que muchas veces al final es una reflexión que he hecho con alguna gente de historia económica. Cuando acabas el resultado final, que depende mucho de los evaluadores y depende mucho de las cosas que te dicen los evaluadores, acabas teniendo esa sensación de que no sabes si el artículo al final es tan hijo tuyo. O sea, al final acabas pensando que un poco, en cierto sentido, el artículo acaba teniendo cosas que no te pertenecen o que no son cosas. Es simplemente que tú tienes una idea muy clara de qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, y muchas veces en el proceso lo que ocurre es que si quieres acabar publicando los artículos, tienes que variar eso, ¿no? Y entonces te genera una sensación extraña. Entonces, es como, o sea, en mi situación es como si hubiera tenido un hijo muy deseado, pero que he tenido un parto larguísimo y que al final, cuando nace, pues no lo reconozco en gran medida como hijo mío, ¿no? Entonces, es una sensación extraña, ¿no? Y muchas veces a lo mejor nosotros, que no podemos cambiar los evaluadores que nos tocan, pero sí que nos podemos cambiar a nosotros mismos como evaluadores, ¿no? Muchas veces cuando llegan los artículos que tenemos que evaluar, también pensar las cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer. A nosotros, sin ir más lejos, nos pidieron que metiéramos la década precedente, o sea, los datos de las tasas migratorias de la década precedente.
Y yo la verdad es que desde aquí quiero dar mi mayor agradecimiento a Ramón Tamames, que en los años 60 se le ocurrió hallar las tasas migratorias provinciales de los años 50 de España. Si no lo hubiera hecho él, vamos, o sea, no me hubiera visto con fuerzas para volver a repetir todo el cálculo de las tasas migratorias rurales de los años 50. O sea, es que hubiera sido una locura. Entonces, muchas veces hay cosas que sí que pueden mejorar los artículos, pero que primero son otro tipo de artículos al que plantea probablemente el autor, y en segundo lugar son trabajos que quizás exceden, ¿no?, la recompensa que vas a obtener. Entonces, de alguna forma ha sido una reflexión que yo a raíz de este artículo, más que ningún otro, si he de ser sincero, me la he hecho, ¿no? Pues gracias, Ernesto, por compartirnos esta parte igual más personal, ¿no? Sobre todo el proceso de evaluación, con la que yo estoy completamente de acuerdo. Así que desde aquí yo creo que los dos vamos a hacer un llamamiento a todos los investigadores, investigadoras que hagan su trabajo de evaluación, pues que tengan en consideración estas cuestiones, porque efectivamente yo también me he enfrentado a veces a comentarios o a sugerencias que requieren otro artículo o un año de investigación que está completamente fuera del alcance, ¿no?, de uno. Así que pues con esta interesante y oportuna reflexión y declaración pues vamos a dejar la entrevista. Ernesto, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas cuestiones en relación a este artículo que yo encuentro muy interesante y aclararlos pues algunos de los puntos y bueno, pues hasta pronto. Hasta pronto y gracias a vosotros y gracias a ti especialmente, Noelia. Un placer. Gracias por escuchar Tiempos Agrarios, el podcast de la revista Historia Agraria.